Bueno, hoy tengo conmigo a la escritora, historiadora Gabriela Riveros. Me da muchísimo gusto. La verdad es que es un orgullo enorme tenerla aquí en Calle 11. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Gabriela. Encantada de estar aquí, Ricardo. Muchísimas gracias. Pues quiero hablar contigo ahora de esta novela que, como dicen ahora los jóvenes, la has roto sin límite. Está todo el mundo muy entusiasmado, descubriendo una parte de nuestra historia que no ha sido suficientemente revisada. Y estoy hablando de Olvidarás el fuego, justamente estos episodios de la Santa Inquisición persiguiendo a estas familias judías en el siglo XVI. Y déjame comenzar con la primera y obvia pregunta. Eh, Uno cuando va a escribir un libro ya lo trae dentro, en realidad un poco lo descubre. ¿En qué momento decidiste que esta tenía que ser la historia que querías contar? Así es. Los libros como que empiezan a anidar, los personajes sobre todo, yo creo que tiempo atrás. Cuando yo tenía 20 años, que estudiaba letras españolas, tuve una beca del Centro de Escritores aquí de Nuevo León y estaba escribiendo un libro de cuentos que se titula Ciudad Mía. Y sucedía en ese momento justo que estaban las festividades de Monterrey 400 y entonces como que de pronto empezó a salir datos curiosos, información que no está en la historia oficial. Y fue entonces que leí para documentarme para un cuento que se llama Ciudad de Nadie. Ese cuento, la voz narrativa es el territorio en donde hoy está la ciudad de Monterrey y me interesaba saber qué había en la memoria de este territorio. Era un territorio femenino porque era la ciudad. Y de pronto me encuentro con que detrás de la fundación oficial de Monterrey, que la hizo Diego de Montemayor, pues había otras fundaciones. Una de ellas fue la de Don Luis de Carvajal y de la Cueva, quizá la primera oficial, de pronto me encuentro con esta historia de Inquisición, de una comunidad muy grande, de más de 100 personas procesadas. Pues para mí a los 20 años la Inquisición era como historia de Europa o de otro lado, ¿no? Me conmovió mucho encontrarme con el sobrino, este sobrino que era el heredero universal, pues de uno de los reinos más grandes que jamás se habían asignado en América, porque Felipe II, que era el monarca más poderoso de Europa, por decir en la época, le otorgó al tío o sea, el equivalente ahorita a más de 800.000 kilómetros cuadrados, que va más o menos desde el norte de Veracruz, donde está Pánuco, ahí en la frontera con Tampico, por decir, o sea, entre Tamaulipas y Veracruz, hasta lo que ahorita sería Miami, por decirte. Entonces, imagínate todo ese vastísimo territorio de lo que es hoy México, el sur de Estados Unidos, el sureste. Eh, y este chavo, que era el sobrino, pues era el heredero universal. Me conmovió mucho que a los 29 años muriera quemado en la hoguera en Ciudad de México con su madre, sus hermanas. Me impresionó que fue poeta, que fue escritor. Y yo, bueno, claro que a los 20 años pues yo quería ser escritora y yo, bueno, o sea, como que tiene que pasar dentro de alguien, ¿no? Y en ese cuento, efectivamente, él y otros personajes que han sido dejados de lado en la historia oficial aparecen. Aparecerán unos 3, 4 párrafos. Y bueno, pues pasó la vida, porque este libro se publicó como en el 97, 98. Y no fue hasta que terminé el borrador de Destierros en 2017 que leí una nota en el periódico en donde me entero que las memorias de Luis de Carvajal el Mozo habían aparecido en una casa de subastas en Nueva York. A ver, déjame, En te la, detengo aquí. Un librito, pues, no mayor a 10 centímetros, donde él va narrando, pues, todo lo que le ocurrió justamente en este proceso. Estaba, entiendo, en el Archivo General de la Nación, y no sé si fue con Juárez o con Lerdo, que de pronto se perdió, y 2016 reaparece. O sea, la sola historia del librito me parece fascinante. Cuéntame un poco al auditorio. Fíjate que leo esta nota y entonces lo mismo que dices, me maravilla. La historia de este manuscrito sucede que Luis el Mozo estuvo procesado 2 veces por la Inquisición y en la segunda ocasión
ya llevaba con él unos libritos pequeñísimos que hizo en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en donde estaba una de las primeras imprentas de América, unos libritos del tamaño de la palma de mi mano, o sea, más pequeños que un ¿Pero celular. libros o cuadernos? Pues son unos libritos encuadernados, así cosidos con hilo, como en su momento. em, y entonces hizo varios libros, digamos, como de interpretación religiosa, algunos así como para ayudar a la comunidad, porque él se había convertido en el líder religioso, pero hizo algo que son las memorias de Carvajal, que hoy en día, bueno, pues lo convierten en el primer escritor de origen judío del continente, y es un relato que él hace de cómo Dios o Adonai lo salva 25 veces de la muerte, que quería enviar a los dos hermanos que lograron sortear todo esto y escapan a Europa y sobreviven. Y él quería que ellos supieran esto. Entonces, en el segundo proceso, la segunda vez que está encarcelado, eh, digamos que le confiscan una serie de libritos, unos con los que entró, otros porque le contó a un sacerdote espía que estaba en la celda y entonces el sacerdote mandó a la gente de la Inquisición a inspeccionar la casa y ahí encontraron los libritos, las cartas, una serie de materiales. El tema es que la Inquisición era de un rigor que archivaron todo. México tiene uno de los archivos más vastos de Inquisición en el mundo, de Inquisición española, con más de 100 metros lineales. Y este material se quedó ahí por sus siglos archivado en el olvido, y eso lo salvó de alguna manera, hasta que en el siglo XIX Vicente Riva Palacio pide pues que el gobierno le permita llevarse parte de este material a su casa, pues a manera de pago por su intervención con los franceses, su participación. Y le dicen, sí, sí, llévese usted lo que quiera. Y entonces se lleva los archivos de Inquisición, los organiza, de hecho a la fecha se llama Lote Riva Palacio, y cuando él fallece, su descendencia lo lleva de regreso al archivo de la Nación. Pero Vicente Riva Palacio, digamos que con sus publicaciones, sus obras literarias, da a conocer al mundo que este material está aquí. Y en 1932, un investigador invitado a dar unos cursos de verano en la UNAM de mucho prestigio, llega a México y de inmediato pide ver este material. Entonces lo llevan al Archivo de la Nación, pero nadie lo estaba revisando porque pues era alguien como recomendado, ¿no? ¿Y se los Y llevó? se empieza a robar porque es un material hecho para la clandestinidad. Son tan pequeñitos que en un saco muy fácilmente lo guardaba. Entonces estaba el archivo detrás de Palacio Nacional, seguro cruzaba el Zócalo, llegaba a correos, lo mandaba. Este, se cree que estuvo en el norte de Estados Unidos, quizá en la zona como de Michigan. Y a los 2, 3 días se dan cuenta que falta material, que faltan las memorias, otros dos libritos que aparecieron, las cartas, porque él a manera de consuelo escribía unas cartas diminutas y las escondía en quesos, en plátanos, en la comida que podía mandar con los carceleros a la celda de su madre y de sus hermanas. Estas cartas no volvieron a México. Y otras cosas más que siguen O sea que desaparecidas. la fuente, digamos, que utilizas para este relato es fuente original, pero no podrías haber escrito esto si no aparecen estos materiales subastados ahora en 2016. Entiendo que tú tuviste acceso a ellos, entiendo que pudiste meterte a revisarlos. Déjame irme a corte, ¿eh? Y a la vuelta nos tienes que contar, pues, de qué va Olvidarás el fuego y qué fue lo que te encontraste ahí, que en efecto es la historia de una enorme crueldad de la Santa Inquisición, que sabemos poco de ella, como por ejemplo, pues el hecho de que en la Alameda era donde se quemaba viva a la gente. Bueno, estábamos con Gabriela Riveros hablando de su libro Olvidarás el fuego. Gabriela, nos tenías muy entretenidos con esta origen justamente de tu historia, que nace de material verídico, o sea, no es pura ficción. En realidad lo que hace es retomar documentos que estaban pues justamente en subasta, que llegaron a México y que nos habla de ese finales del siglo XVI. ¿Por qué fue importante la familia Carvajal? O sea, a partir de estos documentos, ¿qué nos puedes decir de la familia Carvajal? Mira, antes de seguir con esta
pregunta, nada más quiero aclarar que hubo alguien que hizo un trabajo muy valioso. Antes de que lo robaran, dos personas trabajaron en estas memorias, en el testamento, en las cartas. Entonces, fíjate que sí existen dos publicaciones de los 40 en donde uno puede leer, no es la paleografía ahora de Baltasar Brito, que es estupenda, sino una paleografía muy carrereada de los 30, 40 por ahí, de Alfonso Toro, y hay otra también publicada de los procesos publicados por el Archivo de la Nación. Entonces, de alguna manera yo, antes de poder ver estos documentos en original o de verlos digitalizados, porque Princeton los digitalizó, yo ya había podido como leer este material. Tenía que ir, por supuesto, a la Biblioteca Cervantina, algún lugar en donde tuvieran estos tomos, pero sí. Y me decías ahorita ¿Quiénes de la son los familia. Carvajal? ¿Por qué son importantes para la historia de nuestro país? Mira, son importantes por muchas razones. Por un lado, hoy estamos aquí, en el caso de todo el norte, el sureste de Estados Unidos, por un proyecto de este señor que fue don Luis de Carvajal y de la Cueva. Cuando yo inicié la novela, ni siquiera me imaginaba la figura del tío. Yo Ya. estaba interesada en Luis de Carvajal el Mozo, en la historia de los libritos, en cómo esto se parece a nuestro presente Solo con para el tema. precisarle al auditorio, ellos eran judíos practicantes que vivían escondidos detrás de una identidad católica para poder ser súbditos del rey, ¿correcto? Así es. En 1492 es el edicto de expulsión y sucede que pasan las décadas y aunque muchos se convierten y otros se van al Imperio Otomano, se van a los Países Bajos, a Francia, a Inglaterra, incluso muchos a Portugal, y de los que se quedan, pues unos sí, digamos, se convierten y otros son lo que se llaman los criptojudíos, que es que ellos por fuera, digamos, practican el catolicismo, pero llevan el judaísmo de manera secreta. Entonces, don Luis de Carvajal y de la Cueva, que nace en el seno de una de estas familias y bueno, es de un pueblito de Portugal, él viene a Nueva España, él tiene una historia apasionante también, y bueno, viene a Nueva España y durante 12 años va y viene y va como reuniendo méritos y finalmente, bueno, habla con Felipe II para pedir un permiso especial de venir a explorar y poblar y pacificar esta enorme zona de la que hablábamos hace rato, que eran 200 leguas cuadradas. Y bueno, ¿qué sucede? Que Felipe II le otorgó un permiso muy particular. Además de estas capitulaciones, que es un contrato enorme que él negoció como 9 meses, que también hay que recalcar que Felipe II en 25 años nada más se otorgó dos De capitulaciones y este una tipo. fue de este tipo, y le dice que no necesitan presentar el certificado de limpieza de sangre los que Ah, vayan con él. muy bien. Entonces, esto es algo Por muy eso pueden ir. importante. Ahora, déjame, digamos, cortar el asunto para tratar de explicar por qué a la Inquisición le importa tanto la fortuna de su sobrino. ¿Es un tema en efecto religioso o es un tema que tiene que ver con lo económico? Ambas cosas. Que comentaba ya hace un momento en el corte, esto acaba con una hoguera en la Alameda. Entonces, ¿qué vio en ellos o por qué la Inquisición la tomó con tanto filo, digamos, con tanto colmillo en contra suya? Esta pregunta tuya es la que a mí me llevaba a seguir investigando. ¿Por qué Luis de Carvajal el Mozo, tan joven, termina en la hoguera? ¿Y por qué cuando empiezan estos procesos, que yo ya estaba escribiendo la novela, en donde España y Portugal otorgan nacionalidad española y portuguesa a quienes puedan comprobar que descienden y empiezan a salir miles y miles de personas? ¿Por qué ellos, o sea, por qué ellos sí, por qué los Carvajal no? Entonces de pronto tengo que empezar a estudiar más la figura del conquistador que es el tío. Y entonces me doy cuenta que había comunidades judías en Veracruz, en Ciudad de México, en Tasco, en Oaxaca, en Mérida, en Hidalgo, Pachuca, en Zacatecas, en todos lugares que te puedas imaginar. Eran los que trazaron los caminos, hicieron las rutas comerciales, tenían sus carnicerías, tenían claro, de manera cripto, de manera secreta, de manera clandestina, pero eran parte del tejido social, eran muy Claro. importantes, Y a ellos la pero Inquisición no les hizo tanto daño.
A ellos ¿Por no. qué a los Carvajal sí? Porque don Luis de Carvajal y de la Cueva era la cabeza de un proyecto enorme, muy ambicioso, que eran estos 800,000 kilómetros O sea, cuadrados. es una Ahí guerra va política sobre todo. una guerra política y bueno, imagínate, en todos estos territorios, todas las rutas comerciales que había algunas colindancias empalmadas ya con tierras que se habían asignado a otros peninsulares. Entonces intentaron durante más de 10 años de deshacerse de él. Primero intentan comprobar que es un esclavista y pues no logran, porque hay muchísimos testimonios de que por el contrario era un hombre de paz. Pero a ver, Y luego, ahí es la Iglesia Católica, ¿son los dominicos? ¿O quién es el que se quiere quedar con los territorios? ¿O es el virrey en ese momento? no, el tema es un tema de la corona. Ah, El tema es que también Felipe II le otorgó un poder por encima del virrey. Entonces imagínate, el virrey era como un títere que iba y venía, pero estaban todos los de la Real Audiencia que tenían sus intereses muy bien afincados y estaban emparentados con la gente de la Nueva Vizcaya y de la Nueva Galicia. Entonces, más bien bueno, y la corona española tiene a la Inquisición como un brazo independiente, autónomo, pero a un lado. Entonces, había como dos leyes, ¿no? La ley de la Inquisición, las leyes de la corona y las leyes de la Inquisición. Entonces, ellos primero intentaron como de la vía legal. Vamos a comprobar que es esclavista, no lograron. Bueno, y a todo lo que querían comprobar, ¿pero no tenían lo algún indicio de que era criptojudío o eso se les ocurrió en el camino? Mira, yo en la novela me topo con el personaje que se llama Eugenio de Salazar. Él fue un poeta, fue un hombre de letras, fue rector de la UNAM, pero estudiando yo la biografía de él, me doy cuenta que tuvo puestos muy importantes y era pues, un hombre muy preparado, y casualmente en estos lugares en donde estuvo en Canarias. Y él, además de ser poeta, era un extraordinario fiscal. O sea, históricamente había sido el fiscal Sí. más duro. Le encantaba esto así como de desposeer de los bienes. Entonces, yo en la novela hilo, porque él es el que estuvo muy cerquita del virrey asesorándolo, y yo dije, bueno, es que es un hombre que es muy bueno para los números y es extraordinario para las palabras. Y como estuvo en Canarias, y en Canarias hubo muchos procesos, de ahí iban a dar muchos de los habitantes de la raya España-Portugal Ya. antes de venir a Nueva España, a mí se me ocurre que él encuentra algo entre las palabras de don Luis para decir, este cuate debe tener herencia judía, por ahí lo Y vamos a ahí es donde pescar. lo agarran. Pero entonces no le pueden comprobar, porque la historia de él, que está novelada y es fascinante, él crece aparte de sus padres, porque el padre muere y la madre lo manda con unos tíos, y creerás que no le pueden comprobar que él practique el judaísmo. Él en realidad bautizó, construyó templos, o sea, digo, llevaba frailes, hacía los ayunos, él seguía como todo lo que Toda indicaban la en la práctica religiosa católica. pero entonces ahí es donde viene la historia de los Carvajal, porque a alguien se le ocurre y dice, bueno, podemos comprobar que él se enteró que su familia era judaizante y los encubrió, y con eso Y basta. con eso Entonces, basta. para pasarlo a las leyes de la corona, pasarlo a las leyes del Santo Oficio, y ya con eso nos deshacemos de él, porque de ahí no se salva ni un papa, o sea, la Gabriela, pues Inquisición llegó a curar hasta los papas, ¿no? me O sea, encantaría seguir esta conversación porque es una delicia, no solamente cómo escribes, sino cómo lo cuentas. Pero bueno, yo lo que quería ofrecerle a la audiencia hoy de Calle 11 es una probadita de este libro que usted no puede perderse. A mí me llegó pues el año pasado, recién salido del horno, y sí, desde entonces la verdad es que fue intención tenerte aquí. No sabes cómo te agradezco que hoy nos hayas dado pues estas pistas y yo que usted correría a comprarlo. No olvidarás El fuego de Gabriela Riveros. Y bueno, espero que la vida nos siga poniendo en estas conversaciones, que de verdad es un privilegio poderte escuchar, Gabriela. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia.